Hay muchos, hay muchos. Yo quisiera partir con el caso de Pará, Guerrero y Natino. En 1995 se hace algo de justicia. El cruento asesinato ocurrido 10 años antes de 3 militantes comunistas, 2 de ellos secuestrados en las afueras de un colegio de Providencia y que es conocido como el caso de Degollados, deriva en la condena de 15 funcionarios de Carabineros. También hay un solo civil, Miguel Estay Reino, el Fanta, un ex comunista reconvertido en agente que delata a sus compañeros. Escondido por años en Paraguay, su detención por parte de los detectives genera una catarsis. Los incidentes más serios se produjeron cuando llegó Miguel Estay Reino, alias El Fanta, el único civil implicado en los hechos, acusado de secuestro y homicidio. O sea, leer ese expediente, leer las confesiones de los tipos, de cómo usaban el corvo. A esta persona les cortaron el cuello. Entonces uno dice, se hace todas las preguntas. ¿Es necesario llegar a esa atrocidad? Eventualmente sí me podría haber negado. ¿Ya? Ahora, yo pienso que eso en primer lugar no habría cambiado nada. ¿Ya? En segundo lugar, habría sido una cobardía moral de mi parte. Era una persona que estaba convencido de que todo lo que había realizado había sido por la patria. Curiosa forma de justificar los crímenes en los cuales se vio involucrado. La cadena perpetua del Fanta, así como la detención de otros agentes civiles, marca un rumbo nuevo en la justicia chilena que por esos días dará un golpe certero y casi definitivo a uno de los símbolos de la dictadura. He dicho que no voy a pasar ni un día en la cárcel. No hay campos de concentración. Hay ganadores y hay perdedores. ¿De dónde? ¿Quiénes son los culpables de todo lo que sucedió? Usted sabe, ¿no? Resulta paradójico pensar que a unos kilómetros de La Paz de las Rocas de Santo Domingo haya surgido la maquinaria del exterminio que significó la Dirección de Inteligencia Nacional. La tortura, la ejecución y desaparición forzada fueron una práctica institucionalizada por el Estado, dirá después la Comisión Walech. Esa historia comienza con Manuel Contreras en Tejas Verdes. Pero cuando llega el golpe militar el 11 de septiembre de 1973, él es el director del Regimiento de Ingenieros Militares. Y ahí se instaura el nacimiento de la DINA. Ahí se crea la Dirección de Inteligencia, todavía no de forma legal, pero sí en los hechos. El regimiento, el subterráneo del Casino Oficiales, funciona como un gran centro de tortura. Y entonces ahí tú te das cuenta de cómo Manuel Contreras siempre, su objetivo desde muy joven, era tener un poder total a partir de la inteligencia. Y bueno, Pinochet lo necesitaba, era un advenedizo, no era dueño del golpe. Él llega al final, 2 días antes del golpe lo convencen. Si tenemos más de 1000 desaparecidos que no han aparecido es porque Contreras planificó aquello. Entonces es como el patrón de un plan perfecto.
Primero toman preso al marido, afuera del trabajo. Él estaba también trabajando en un laboratorio, ahí en Providencia. Y después, por otro lado, me toman a mí como 6 días después. Yo pensé que no iba a ver nunca a mi marido, porque cuando yo llegué mi marido estaba tan mal que se lo llevan a la clínica Santa Lucía. Y ahí nos empiezan a torturar por radio. Yo escuchaba lo que a él le hacían y él escuchaba lo que a mí me hacían. Ellos sabían lo que hacían y de una maldad, de una crueldad. Yo logré ver sus caras, porque cuando uno está en esta posición, a veces ellos estaban sentados con sus maquinitas al frente, lograba ver la cara, lograba ver los ojos, lograba ver las expresiones. La dentista Cecilia Botay y su esposo, el médico Patricio Bustos, ambos militantes del MIR, son detenidos y torturados en 1975. Ella es trasladada a 3 Álamos y 4 Álamos, pero todo comienza en Villa Grimaldi, el principal centro de detención en dictadura, donde pierde un embarazo de apenas 2 meses. Discúlpeme, Cecilia, pero no le entendí bien. Usted dijo que además de la electricidad que le ponían a usted, ¿se la ponían directamente en su guatita? No, lo hicieron en la vagina para la guagüita, pero así textualmente. Es algo que a uno nunca es algo que nunca se puede olvidar, porque uno lo tiene consigo mismo, ¿ya? Porque es algo que yo nunca pensé que podían hacer así. Y además uno no puede hacer nada porque está amarrada de piernas y de brazos. Por eso les digo, ¿qué seres humanos son esos? Y que todavía haya gente en este país que los defienda. El gran aporte al tema de la tortura fue la Comisión Vale. Es decir, la Comisión Vale ya se dedicó a escuchar a la gente, a escuchar las torturas, a señalar de que por algo no se llama prisión política y tortura. Y Chile fue capaz de calificar a 40.000 chilenos torturados. Yo te digo, nos quedamos cortos. Mis cálculos son que hubo más de 500.000 chilenos que fueron torturados. El cruel y largo puño de la DINA tiene en total 50.000 informantes y 6.000 agentes. Brigadas que operan en Chile y también en el extranjero, donde estaban entre otros Pedro Espinosa, Raúl Iturriaga Neumann, Armando Fernández Larios y Michael Townley. El asesinato de Rolando Letelier y su asistente estadounidense Ronnie Moffitt en el corazón de Washington en 1976, que significará el fin de la DINA, se transforma en un caso muy incómodo para la dictadura. Estados Unidos presiona por la extradición del general en retiro Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinosa Bravo. Una pieza clave es el agente estadounidense Michael Townley, involucrado en el asesinato de Letelier y quien es expulsado de Chile en 1978. En el 93, y en una suerte de venganza, Townley habla con Informe Especial de Televisión Nacional y también con la Policía de Investigación. Yo no he podido encontrar una persona en la historia de Chile que ha sido más nefasto para el país que General Contreras. Hubo un momento en que General Contreras debería haber separado y debería haber dicho: yo di la orden, yo hice cumplir la orden. Michael Townley tenía muy claro de que a él no se le ocurrían las cosas, a Manuel Contreras, ¿ya? No obstante, él era el instrumento de General Pinochet para hacer todo lo que ellos querían hacer. Manuel Contreras fue un instrumento para General Pinochet, pero él tenía muy claro que, por ejemplo, a quién más le podía interesar atentar, por ejemplo, contra Orlando Letelier, Bernardo Leighton en Italia, a General Contreras, ¿no? ¿A quién le interesaba? A General En este proceso respecto del mismo, ¿Michael Townley era uno de sus subordinados? No.
Machiavelli nunca perteneció a la Dirección de Inteligencia Nacional. Manuel Contreras y Pedro Espinosa son condenados por el ministro Adolfo Bañados a 7 años de cárcel en 1993. Contreras se declara en rebeldía e incluso no descarta una salida violenta. Casi 2 años después, en enero de 1995, se lee el fallo bajo una expectación pocas veces vista en Chile. El ambiente se ha puesto cada vez más tenso en las afueras del Palacio de Justicia. Ya hay miles de personas en los alrededores de los tribunales y el fallo aún se hace esperar. Agrega que la pena que se impone a los sentenciados lo es por su responsabilidad de autores del delito de homicidio calificado de Orlando Letelier del Solar, sancionado en el artículo 391 del Código Penal. Tras la notificación judicial, investigaciones deberá concurrir hasta el fondo del general Contreras. Se sabe que se ultiman los detalles. Se espera que al personal enviado ya a la zona se puedan agregar más efectivos. Voy con todo planificado, me voy a Puerto Montt y ahí, bueno, la instrucción era que íbamos a ingresar de nuevo al fondo de Fresia. Y una vez que esas instancias legales se puedan haber acabado, ¿queda la otra instancia, la de un enfrentamiento, derramamiento? No, hay que ver, ya le digo, insisto y repito, veamos primero la situación. Pero Eso, veamos primero la situación, ¿qué pasa? ¿Pero lo descarta o no lo descarta? Yo nunca juego a perdedor, me gusta ganar. Seguramente le llegó a oído a general Manuel Contreras que iban funcionarios a detenerlo y él cambia su estrategia y se arranca del fondo y se va a un regimiento. Vivimos momentos difíciles. El ingreso de Contreras a un regimiento en Puerto Montt, el Sangra. Ingreso en que lo dejan pasar, para que no nos vamos a engañar. Y durante muchas horas está ahí, las primeras horas no tenemos comunicación con el ejército. Y de ahí decide salir en helicóptero hasta el Hospital Naval de Talcahuano. A las 11 horas, el aterrizaje de un helicóptero aumentó la expectación periodística. Y ahí viene todo un proceso donde hay que notificarlo, y se hace a través del jefe regional de Concepción, para notificar al director del hospital. Y están en espera de este mandamiento judicial. Y ahí ya quedaba en calidad de detenido, que fue, yo creo, lo mejor que pudo haber ocurrido, porque así como se estaba planificando, era evidente que podía haber ocurrido cualquier cosa y no fue así. En el proceso por el homicidio del ex canciller, don Orlando Letelier, señalé que las resoluciones del Poder Judicial deben ser acatadas y cumplidas íntegramente. En esas horas, el brazo derecho de Manuel Contreras, el brigadier Pedro Espinosa, se entrega a la Policía de Investigaciones. Buenas noches, señores periodistas. En este momento, el ejército me ha entregado, o me está por entregar, a investigaciones y luego a gendarmería para ser trasladado a la cárcel designada para los militares. Muchas gracias. Don Pedro, ¿por qué se dio el cambio en su actitud, brigadier? El cambio de mi actitud se debe a que fue tramitada mi baja y ya no pertenezco al ejército. ¿Cómo se siente, brigadier? Brigadier, ¿cómo se siente usted ahora? En Santiago la situación también es compleja. La sombra de Pinochet es extensa, aunque el irrestricto apoyo hacia su ex jefe de inteligencia comienza a desaparecer. No lo he dicho nunca en televisión, pero cuando estaba listo para entrar preso Contreras por el cumplimiento de la condena de la Corte Suprema, la primera condena que tuvo, después vinieron muchas otras, el ministro de Defensa, Edmundo Pérez, es invitado por Pinochet a una reunión. Esta vez fue en 1 hora y media en que los militares expresaron al ministro las conocidas aprehensiones que tienen. Y nunca se me olvidar que hay una pregunta, la primera tal vez, del general jefe de la división de las tropas de Santiago.
Y la pregunta empieza, le dice, para el ejército de Chile y para los 12.000 hombres que comando, Manuel Contreras no es un terrorista, es un héroe. Y los héroes tienen estatuas, no van a las cárceles. Esa fue. En medio de la pregunta, dice que tiene 12.000 hombres que apoyan su tesis. Yo me acuerdo que Pérez le dijo, Pérez no es abogado, este gobierno, este presidente está para cumplir los fallos judiciales. El día que porque alguien crea que una persona condenada es un héroe se deje de cumplir un fallo judicial, entonces la democracia estará colapsada. Y yo me acuerdo que el general quiere hablar de nuevo. Y Pinochet, con esto no quiero hacer una defensa de Pinochet, ya hizo la pregunta, señor, pasemos a otra. Digamos que hay una versión oficial que dice que el Mamo Contreras se mandaba solo. Esa es la versión de Pinochet. Y hay una versión de Contreras que dice que él le obedecía en todo a Pinochet. Esto se vio en la fractura que tuvieron a propósito del caso del crimen de Orlando Letelier. Hasta antes funcionaban integrados. De la prensa, nadie vio al general Contreras. Solo minutos más tarde, correspondió a la ministra de Justicia, Soledad Alvear, informar que efectivamente ya se había producido el ingreso de Manuel Contreras al penal. Pocas veces en la historia un director de inteligencia cae en la cárcel. Punta Peuco estrena sus celdas con Manuel Contreras y Pedro Espinosa en un país que comienza a despertar del letargo. A pesar de que la Policía de Investigaciones moderniza sus cánones en relación a los derechos humanos y en tribunales existe un arduo trabajo por parte de algunos magistrados, la ley de amnistía es un obstáculo para perseguir delitos y criminales de lesa humanidad. El sistema judicial de la época seguía enfrentando muchas veces cara a cara a víctimas y victimarios. Y yo fui la primera que entré al careo con Morembrito, y la primera careo que se hacía en Chile. ¿Ya? Y vimos un ambiente muy tenso al inicio, hombres que iban y volvían dentro de la sala donde estaba la ministra, y me sentí en un momento dado cuando empecé. 4 personas estábamos en esa sala, la ministra, el que tomaba la declaración, Morembrito. Y me sentí en un momento dado como que yo era la acusada. No hay que olvidar que cuando las víctimas se enfrentan a sus torturadores y son careados, en ese momento todavía los torturadores no han sido condenados. Es decir, estamos en una fase investigativa de una causa judicial. Imagínate el impacto, el trauma de que una víctima llega al lugar con su torturador y después los dos se van por la calle por donde volvieron y que se pueden topar en la misma micro que tomaron. Familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos que esperaban el final de los alegatos por el caso Pinochet lo reconocieron, iniciándose una verdadera persecución. ¡Morembrito! ¿Señor Morembrito? ¡Morembrito, eres un asesino! ¡Mataste a mi madre! ¡Morembrito! ¡Morembrito! ¿Por qué razón cree usted que hay todas estas acusaciones en su contra? Porque el marxismo internacional. La ley de silencio impide conocer toda la verdad. Los uniformados siempre responden lo mismo amparados en la ley de amnistía y la justicia militar. Nunca estuvieron, nunca fueron, nunca vieron. El caso más emblemático es el de Ingrid Olderock, oficial de carabineros quien utilizaba animales para agredir a detenidos en el centro conocido como la Venda Sexy. Señaló siempre que era una administrativa y nunca entró a la cárcel. Usted trabajaba en la DINA, ¿tenía cargo de conciencia por haber participado en esto, haber sentido, haber escuchado lo que se estaba haciendo? Mire, yo, gracias a Dios, nunca participé de un comando. Impávido ante la presión y con medidas cautelares, desde el 2001 la figura de Manuel Contreras se distancia de la de Augusto Pinochet, quien recién, en 1998, recibe la primera querella criminal en nuestro país. Yo espero que la querella llegue hasta el final, que tenga éxito. Pero si no fuera así, no cabe ningún otro camino que persistir. Sí, por lo que he hablado con muchos familiares y abogados, principalmente porque se consideraba que era algo inútil. O sea, presentar una querella criminal primero era medio inútil en el contexto de la transición, porque no se llegaba a ninguna parte, en algunos casos sí, pero hacerlo contra Pinochet
siendo comandante en jefe del ejército, con todo el poder que todavía tenía, era algo simbólico, porque no se iba a llegar nunca a juzgar a Pinochet. Las puertas se abrieron un cuarto de hora antes de que empezara la lectura del fallo, y después de escasos minutos de tranquilidad, los gritos de la gente que salían de la sala fueron una señal clara de que el general Pinochet había perdido. Apruebo esta apelación y mantengo que el acusado senador Pinochet no es inmune con respecto al procesamiento penal de este país. Su detención en Londres en 1998 le quita ese manto de impunidad. Se aprueba su desafuero parlamentario, pero principalmente cambiará el mapa judicial en nuestro país. Los jueces dejaron de aplicar la amnistía. Cuando los jueces empezaron a asumir esta doctrina de justicia universal, de que existían crímenes de lesa humanidad que no se podían amnistiar ni prescribir. Se comienzan a reabrir estas causas después de la detención de Pinochet, bueno, y se reabrieron todas, pues todas las que había cerrado la justicia militar y la Corte Suprema también, se volvieron a reabrir porque indudablemente estábamos violando el derecho internacional con esa aplicación de amnistía. Y ahí comienza, ¿verdad?, este florecimiento de causas de derechos humanos que son las que han llevado hasta ahora a las condenas, porque tampoco habían condenas. Ese florecimiento de condenas detiene el reloj para miles de familias, de detenidos forzados y sobrevivientes en febrero del 2005. Ese día la cúpula de la DINA era notificada de su detención por el ilícito de secuestro del sastre Miguel Ángel Sandoval, que tenía 23 años al momento de su desaparición. Estaban Miguel Krasnov, Marcelo Morembrito, Gerardo Godoy y Fernando Lauriani. Así, 4 de los 5 miembros de la cúpula de la DINA, que hoy ingresaban a la cárcel por el caso de la desaparición del ministro Miguel Ángel Sandoval, se impusieron oficialmente de la ejecución de sus condenas. Que de alguna forma siempre soñamos de verlos pasar por delante nuestro. Y sí, pues fue una alegría muy grande. Llorábamos de alegría, fíjate, de ese compromiso con nuestra familia, con nuestros papás. De alguna forma se estaba haciendo algo de justicia. Y ya eran bastantes, cuando los 4 oficiales salieron del Palacio de Tribunales rumbo a los penales de Peñalolén y Punta Peuco. En todo caso, estaban pendientes de lo que pasaba en ese momento en la comuna de Peñalolén con el general Manuel Contreras, el más esperado de los condenados. Eran momentos de muchísima tensión. No se sabía qué iba a hacer Manuel Contreras. Había amenazado con ofrecer resistencia, con disparar. Y si no disparaba solamente contra la policía, finalmente dispararse él mismo. Hemos sabido aquí en Fuente de Tribunales que hace pocos instantes 2 oficiales del Departamento Especial de Derechos Humanos de Investigaciones se dirigen ya hacia el sector oriente de Santiago para de esta forma detener a Manuel Contreras y lograr que sea notificado. Estábamos en Televisión Nacional en distintos frentes. Yo estaba, pero era un secreto a voces. No es algo que comandaban y sabían todos aquellos en la sala de prensa, solamente 2, 3 editores. Yo estaba en el epicentro, pero había otros equipos que iban a hacer el seguimiento. ¿Qué palabras le brindarían estos momentos que son críticos, que son duros? El periodista Amaro Gómez Pablos y el camarógrafo Cristian Díaz registran para TVN la inédita secuencia de la captura del general en retiro. Tenemos una conversación y una entrevista previa con Manuel Contreras. Sí, Sandoval Rodríguez fue muerto en un enfrentamiento o en un combate urbano, como le llamo yo, con personal de la Dirección de Inteligencia Nacional
y fue entregado como NN porque no conocíamos su nombre. Pero después, a los minutos, empieza primero la llamada de la PDI, alertando de que van por él. Partimos temprano al domicilio en caravana y al llegar, obviamente, quien hace ingreso al domicilio es don Rafael Castillo, que era el oficial más antiguo de aquella oportunidad. Usted me dice, tengo que ver, hágame eso. Usted me dice, voy a emplear a él, Es que nosotros no queremos llegar a eso. Bueno, entonces, dígale al señor ministro que dije yo que no voy. Es que yo no soy recadero de nadie. Y entonces yo tampoco acepto su recado. Y empieza la gritadera. Al fondo del pasillo se encontraba Manuel Contreras, en su despacho, en su escritorio. Y tenía una arma. Tenía un arma, una pistola, en el cajón. Tranquilicémonos, por favor. Fue memorable. Y vimos toda la secuencia. Toda una secuencia en la que finalmente van desalojando, abalanzándose sobre él, la policía, sobre la figura de Manuel Contreras, y van abalanzándose, empujándolo hacia las patrullas, la policía. Ahí nos dimos cuenta también del momento histórico que registramos, sobre todo porque había otros editoras, que estaban viendo estas imágenes, para quienes Manuel Contreras fue algo que vivieron en carne propia, fueron víctimas de la DINA. Y al mirar el registro y estar viendo el video, pero mirar las caras de algunas de las personas presentes, viendo toda esa documentación recién de video y ver cómo estaban llorando, ahí caes en cuenta de lo significativo, de lo importante de ese momento, de ese registro y de todo lo que implica en la historia reciente de Chile. La cápsula de la Policía Civil con el general Contreras en el auto principal entró por la calle Morandé. Nos percatamos que había mucha gente, familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos, que estaban en conocimiento de la llegada del señor Contreras, lo que generó, obviamente, una batahola. Era el momento que las casi 1000 personas que ya llevaban unas 6 horas en el lugar estaban esperando. ¿Y sabes qué? Lo más importante que sentíamos nosotros, que no estábamos solas, porque comienza a llegar mucha gente y estábamos rodeados, estábamos la agrupación ahí, sabíamos que ya lo que estaba pasando y que iba a llegar a los tribunales, pero creo que lo más importante también fue, y hay que destacarlo, la gente que fue llegando. Unos 20 minutos después, Contreras siguió la ruta de Krasnov, Morambrito y Lauriana, rumbo al lugar que los albergará los próximos años, el penal Cordillera de Peñalolén, el recinto que el ejército cedió a Gendarmería para recibir como reos comunes a la cúpula de la DINA. Siempre mantuvo una postura de prácticamente aquí no va a pasar nada, esto es algo rutinario, no va a pasar del hecho de que a lo mejor, tal como había ocurrido en la vez anterior, donde va a estar un par de meses preso o detenido y después va
a recuperar su libertad, lo que obviamente nunca ocurrió, ya que una vez que ingresó a cumplir, nunca más volvió a salir hasta el momento de su fallecimiento. La detención por el secuestro de Miguel Ángel Sandoval marca un hito judicial, al ser la primera sentencia en Chile por un caso de violación de derechos humanos en dictadura. Miguel Krasnov acumula más de 900 años entre 90 sentencias. Marcelo Morembrito sumaba más de 300 años de condena a prisión antes de su muerte en el 2015. Mismo año en que también fallece Manuel Contreras, que contaba con 540 años de prisión entre condenas. Augusto Pinochet falleció en el 2006 en la absoluta impunidad. Ninguno de ellos pidió perdón ni reconoció alguno de sus crímenes. Como muchos otros miembros de estos organismos creían, estimaban de que nadie les iba a poder hacer nada. Entonces verlos que les cayera el peso de la justicia daba la tranquilidad de que uno podía realmente creer de que aunque se demora, pero llega la justicia para todos. Para los familiares de las víctimas existen dos tiempos. El tiempo cronológico, el día a día, la hora a hora, y el tiempo de su dolor. Los familiares desaparecidos, algunos todavía viven esa fantasía de encontrarlo, de que va a aparecer. Porque ya nosotros no queremos ser solo los familiares que buscamos. Queremos que el pueblo de Chile lo haga, porque fueron sus compañeros de trabajo, fueron sus estudiantes, fueron trabajadores de esta patria, y por el solo hecho de pensar distinto, los asesinaron y los torturaron y los hicieron desaparecer. Nosotros somos hoy día lo que hemos ido pasando a través de la vida. El pasado es la memoria. Y la memoria debe estar siempre presente. Por eso que los sitios de memoria son muy importantes. Son muy importantes para la educación y para el conocimiento de nuestra población respecto a lo que pasó en Chile. Son las nuevas generaciones, pueden saber que hay delitos que son imprescriptibles, que las dictaduras, que ojalá nunca más existan, si alguna llegara a existir, ya están notificadas desde hoy que sus crímenes van a ser perseguidos por siempre, donde sea que se hayan cometido y cualquiera sea la fecha que se hayan cometido.